Hoy vamos a estar meditando, reflexionando en el Salmo 42. El Salmo 42 es un salmo maravilloso. Y el salmista, inspirado en la música y la adoración de los hijos de Coré, expresa su anhelo, su deseo ferviente de estar en la presencia de Dios. Si alguno de nosotros aquí no sabe lo que es eso, es importante que presten atención hoy. Porque cuando uno se convierte a Jesús, cuando uno pone su fe en Jesús, una de las cosas que sucede en nosotros es que Dios pone un deseo ferviente de su presencia. Magdiel no estuvo con nosotros el domingo pasado y le compartí en la semana unos sermones porque se me había olvidado decirles que el martes que viene comenzamos las clases para aquellos que desean bautizarse. Si hay alguien de acá que desea bautizarse, no lo ha hecho todavía, el martes por Zoom vamos a comenzar la clase para el bautismo. Y nuestro hermano Matiel ya está registrado desde el año pasado. Así que si alguien le quiere unirse, déjeme saber y le sumo al grupo para que se conecte mañana, el martes a las 8 de la noche, ¿ok? Pero Magdiel me decía, pastor, no fui el domingo porque estaba trabajando, por las razones que sea, pero tengo una necesidad. Y le compartí el sermón, le compartí unos, me dice, 5 sermones, los 5 se los comió el mismo día. Eso es necesidad, eso es sed de Dios, eso es hambre. Cuando usted tiene un hambre profunda, nosotros que hemos venido a veces de algunos países donde se ha pasado necesidad o de algún lugar, y cuando tú ves tanta comida, tú te quieres comer toda esa comida así porque tienes esa hambre, esa necesidad. Y eso es así es como se describe desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista espiritual también hay una sed que se despierta por estar cerca de Dios, por el alimento espiritual, por el agua de vida que es Jesús. Y el salmista comienza en el versículo 1 diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ese es el salmista meditando, reflexionando, y quizás estaba mirando cómo el ciervo bebía agua en un pequeño oasis. Esos animales resisten cantidad sin beber agua. Y el pastor los lleva a un pequeño pozo, un riachuelo, algún lugar donde esos animales puedan beber. Y ahí están, beben y beben y beben. Y me imagino que el salmista estaba mirando a los animales y diciendo, como el ciervo brama por las aguas, así también mi alma. Y mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esta metáfora nos muestra que al igual que el ciervo, nuestras vidas tienen necesidad del agua viva que es Jesucristo. Nuestra alma anhela la presencia de Dios, o por lo menos debe anhelarla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en tiempos en los que yo he estado muy ocupado con tantas cosas, el trabajo y cosas personales, a veces se me ha pasado el tiempo de orar, de meditar en la palabra del Señor, y me he sorprendido yo que me he pasado un día entero o 2 días sin dedicarle tiempo de calidad al Señor, tiempo en el cual yo pueda meditar en su palabra. ¿Y sabes qué siento? Me siento como si estuviera a mucha distancia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno cuando no
no tiene ese tiempo con Dios, uno se siente distanciado. Incluso haciendo sus cosas, haciendo la obra del Señor, tú puedes estar distanciado de Dios sirviéndole a Él. Y por eso tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado de no caer en hacer las cosas por inercia. Porque vamos a un ritmo muy rápido. Y pocos de nosotros tomamos tiempo para dedicárselo al Señor. Para dedicarle ese tiempo de calidad al Señor. Si nuestra alma no está sedienta de Dios, ya ahí tienes un motivo de oración. Pídele al Señor, Señor, hazme sentir esa necesidad de ti. Porque si no tienes esa necesidad, hermanos, deberías estar preocupado o preocupada. Pero si tienes esa necesidad, qué bueno es tener sed cuando hay agua, ¿cierto? Qué malo es si no hay agua. Pero si hay agua, qué rico se siente cuando tú satisfaces esa necesidad en el Señor. Tomas agua. Y qué rica se siente, aunque no tiene sabor. Se siente tan deliciosa que no hay ningún otro líquido que pueda sustituirla. Cuando tenemos sed espiritual, tenemos también quien puede satisfacer esa necesidad. Por eso es buena. Y por eso Jesús mismo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, no tienes que preocuparte. Ahí está Dios para satisfacer esa necesidad profunda. Yo te invito a orar por eso. Yo te invito a pedirle a Dios, Dios, pon en mí esa necesidad, pon en mí esa sed, para que yo me sienta motivado a buscarte, no por religiosidad, sino porque realmente yo entienda que te necesito, Dios. Hazte esta pregunta: ¿dónde encuentro yo la satisfacción verdadera? A veces tenemos sed y lo que estamos haciendo es satisfaciendo otras necesidades. Tenemos sed espiritual, pero a veces no entendemos qué es sed espiritual. Necesitamos de Dios, pero no sabemos identificar qué es lo que estoy sintiendo. Siento un vacío en mi corazón y empiezo a hacer cosas para llenar ese vacío. Empiezo a comprar cosas, empiezo a gastar, empiezo a satisfacer mi carne. Dedico más horas a mi trabajo para ver si eso me llena. Dedico más tiempo para ganar más dinero, a ver si el dinero me satisface. Me voy de vacaciones una y otra vez para ver si eso me alivia esa necesidad que hay en mí. Y al final de todo, nos pasa como a Salomón. Vanidad de vanidades, dice Salomón. Todo es vanidad. El hombre más rico del mundo. La persona que estuvo en la posición de poder experimentarlo todo. Dice, todo lo he probado. Todo. Mujeres, todas las que quise. Riquezas, fama, todo lo que quise. Todo lo que un ser humano en esta tierra anhela, Salomón pudo experimentarlo. Y al final terminó diciendo, vanidad de vanidades. Y me parece que cuando él expresa eso, estaba deprimido. Me parecía una persona deprimida escuchar las palabras de Salomón. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible que una persona con tanto dinero, con tanta fama, con tanta sabiduría, puede terminar en una depresión tan profunda, en una circunstancia tan deprimente. ¿Vamos nosotros a hacer lo mismo que Salomón? Pasar por todo eso para al final llegar a la misma conclusión. ¿Por qué mejor no aprendemos de la palabra de Dios? Ni la riqueza, ni la fama, ni ninguna cosa que este mundo te da puede llenar ese vacío, esa necesidad.
porque esa necesidad solamente la puede suplir Dios con su misma presencia. Por tanto, cuando sientas esa necesidad, acércate a Dios primero. Y Dios va a satisfacer cada una de tus necesidades. Déjame decirte, Dios no está ausente de las demás necesidades que tienes. Dios sabe que necesitas trabajo. Dios sabe que necesitas sustento. Dios sabe que el refrigerador tuyo necesita llenarse un día a la semana para poder dar qué comer a tu familia. Dios sabe eso. Dios es un Dios práctico. Pero Él quiere que primero le busque a Él. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nuestro problema es que buscamos las añadiduras antes de aquel que es el que añade. Busquemos a Dios en primer lugar. ¿Dónde encuentras tú esa satisfacción? ¿Dónde estás buscando tú saciar esa sed de Dios? La respuesta única es Dios. Él es el único que puede saciar tu fe. Ahora el salmista sigue en el versículo 4 y dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, con voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ahora entiendo un poquito más el contexto del salmista. Porque el salmista está diciendo al principio: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y para mí es sencillo, porque ya yo estoy delante de Dios. Yo no tengo que ir a ningún lugar para estar delante de Dios. Pero eso es una realidad de ahora, del Nuevo Testamento, después de Cristo. Pero este salmista estaba viviendo en el Antiguo Testamento, cuando ir al templo de Dios, estar cerca del arca, era estar cerca de Dios. No tenían el Espíritu Santo con ellos. La presencia de Dios se manifestaba en el templo. La manifestación de Dios no era algo que podían experimentar todos en donde quiera que estuvieran. No tenían que ir a la casa de Dios. Y es por eso que el salmista dice: ¿cuándo iré y me presentaré? Él estaba anhelando ir al templo. Él estaba anhelando ese lugar santísimo que no, por alguna razón, no podía llegar. Y es por eso que ahora él está recordándose de esos tiempos en los cuales iba. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios. Sin embargo, con la venida de Jesús, la relación con Dios fue transformada radicalmente. Jesús dice: ahora el templo soy yo. Y este templo lo destruirán y en 3 días será levantado. Ya no necesitamos un templo para ir a la presencia de Dios. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero les dejo a otro consolador, para que esté con ustedes y les recuerde todo lo que les he enseñado. Ahora ustedes son templo de Dios, porque en ustedes está la presencia de Dios. Para eso tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador. En el momento cuando usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y cree en su sacrificio en la cruz por usted para salvarle, y recibe ese regalo de la salvación, usted se convierte en un templo de Dios, en el sentido espiritual de que ahora Dios habita en ti. Y ese sed, esa necesidad de Dios no tiene que esperar para ser suplida, para ser saciada.
No tiene que esperar cuando usted pueda viajar e ir al templo. No, no tiene que esperar al domingo. Usted puede ir, hincar sus rodillas, meterse en el lugar santísimo, porque el velo, si ustedes se recuerdan, el día que Jesucristo estuvo en la cruz, el velo se rasgó. Eso quiere decir que ahora usted y yo tenemos entrada libre al lugar santísimo, al lugar al cual el sumo sacerdote solamente una vez al año podía entrar. Tú puedes entrar todas las veces que quieras libremente, porque ese velo ya se rasgó. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, cuando oras a Dios, cuando lees la palabra de Dios y buscas saciar esa sed y esa hambre en Él, en su presencia, tú estás en la presencia de Dios. Tú estás en el lugar santísimo. Por eso aquella mujer samaritana que estaba en el pozo, y nosotros en nuestra serie dedicamos un sermón a ello. Aquella mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo, Jesús le dijo: la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo está tu relación con Dios? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si solamente esperas el domingo para orar, para alabar a Dios, para abrir tu Biblia y leerla, te digo algo, puedes seguirte llamando religioso. Un religioso tiene una costumbre de ir los domingos a la iglesia. Un religioso puede hacer muchas cosas buenas. Un religioso no necesariamente va a ser una mala persona, no, para nada. Pero es que no se trata de ser buena persona. Se trata de ser hijo de Dios. Y solamente hay una manera de ser hijos de Dios, de pertenecer, de entrar a la familia de Dios, y es por medio de Jesucristo y por medio de la fe. Es por gracia, es un regalo de Dios que recibimos. Pero ¿cómo estamos nosotros en la semana? Esto nos invita a buscar de Dios en la intimidad de nuestros corazones. Que cuando vengamos el domingo acá, no vengamos a encender leña, palos de leña apagados. Que vengan esos tizones encendidos y cuando se prenda aquí en CDC Church, esto agarre fuego espiritual. Porque estamos nosotros diariamente encendiendo nuestra llama en el Señor. No vengas el domingo aquí solamente ¿cómo hacemos cuando estamos cocinando con carbón y con leña, verdad? Echándole así. Aquí estoy yo, tratando de avivar esa llama en ustedes. No, yo también necesito avivar mi llama. Y cuando ustedes de lunes a sábado están avivando su llama y llegan aquí, oiga, hermano, todo el mundo es impactado. La presencia de Dios se manifiesta de una manera única y especial. Así que en lo profundo de tu corazón busca a Dios. El versículo 3 que le pasamos por encima dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces las circunstancias de nuestras vidas en las cuales estamos muchos de nosotros, nos preguntamos nosotros en medio de esas circunstancias, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Dios está callado. Dios, te necesito y no te escucho. Es más, a veces las personas que te rodean y te ven constantemente buscar a Dios, adorar a Dios y hablar bien de Dios, te preguntan, ven acá, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú dices que suple para tus necesidades? ¿Dónde está el Dios que tú dices que sana?
Mira cómo está tu esposo, tu tía, tu padre, tu madre, quien sea de tu familia enfermo. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que no tiene trabajo? ¿Dónde está tu Dios? Pero déjeme decirle una cosa, Jesús no engañó a nadie. Jesús le dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Así que si alguien le está vendiendo un evangelio diferente a lo que Jesús dijo, ese no es el evangelio de Jesús. Aquí no engañamos a nadie. Las dificultades, las crisis, las circunstancias adversas son parte de la vida en el mundo. Porque en el mundo tendréis aflicciones. ¿Dónde está la diferencia? En que Jesús dijo, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y es en esa victoria en la que nosotros podemos descansar. Nosotros estamos peleando una batalla que ya Jesús ganó. ¿No es así como dice una canción, Lucas? We are fighting the battle he already won. Esa es la batalla que nosotros estamos luchando. Una batalla que ya Él ganó. Pero ahí está la batalla. ¿Cómo lo vencemos? Confiando en Él. Fueron mis lágrimas. Ese es el salmista. Está anhelando a Dios, pero está reconociendo que ahora está pasando por una necesidad difícil en su vida. La vida no es solamente momentos de alegría. La vida es un paquete completo que incluye también momentos de tristeza y angustia. Muchas veces esos momentos y esos tiempos son usados por Dios para acercarnos más a Él, para atraernos a su presencia, para llamar nuestra atención. Porque le digo una cosa, como seres humanos, cuando las cosas nos van bien y bien y bien y bien, oiga, al mismo tiempo, espiritualmente nos va mal y mal y mal y mal. Porque mientras mejor nos van las cosas, más queremos nosotros tomar el control. Y más nos lanzamos nosotros y nos olvidamos que es por la gracia y la misericordia de Dios que somos lo que somos y que estamos donde estamos. Se nos olvida fácilmente. Hermanos, y le digo una cosa, no le sucede a usted solamente, nos sucede a todos. Somos seres humanos. Y entender eso es bien importante y nos evitará alejarnos. Cuando las cosas te vayan bien, busca a Dios, dale gracias. Sé generoso, ofrenda, da tu vida, sirve. Cuando las cosas te vayan mal, ora, clama a Dios, humíllate delante de la presencia de Dios. Cada momento de tu vida, Dios te lo está permitiendo con un propósito. Y Él quiere lo mejor, Él quiere sacar lo mejor de ti. Así que estas palabras nos invitan a que en las pruebas, en medio de las pruebas, en vez de cuestionar a Dios, le demos gracias. Y si algo le vas a preguntar a Dios, pregúntale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cuál es la lección que quieres que aprenda? ¿Qué área de mi vida quieres moldear? El salmista no se rinde. El salmista está pasando por un momento, una necesidad, unas circunstancias adversas, está por un abatimiento, pero aún así, en el versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y castillo mío, y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Así que esta declaración es un llamado a la confianza y a la esperanza en Dios. Algunas de las circunstancias de nuestras vidas pueden alarnos a la desconfianza. Eso es cuando somos legalistas, pensamos que si nos suceden cosas malas es porque Dios nos está castigando. Pero el que ama a Dios ha entendido cuánto Dios le ama. Y sabe que Dios, cuando tú estás sufriendo, también Dios está sufriendo por ti. Porque Dios no quiere verte así. Pero a veces, como nosotros los padres con nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos a veces no van a aprender a menos que tropiecen.
Y nosotros los padres queremos evitarles, pero evitarles el tropezar, no vamos a ayudarlos. A veces tenemos que dejarles experimentar el dolor. A veces cuando no nos hacen caso, tenemos que dejarlos que experimenten. Y después que experimentan, se van, vienen otra vez, como el hijo pródigo, con la cabeza baja, pero vienen. ¿Por qué vienen? ¿No se hacen esa pregunta? ¿Por qué? Porque saben que mami y papi le ama. Y saben que a ningún otro lugar pueden ir a buscar refugio. No al amigo ni a la amiga. No al noviecito, a la noviecita, no al amante. A nadie más, a mami y a papi van a venir. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que le aman incondicionalmente. Y con ese mismo amor, un amor superior a ese. Es el amor que Dios nos tiene. Y a veces en todas esas circunstancias, como le pasó a Job, ¿quién más sufrimiento que el sufrimiento de Job? Y aun cuando su esposa le dijo, niega a Dios y muere. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama. Y que al final se levantará con poder y me levantará a mí. Así que en medio de las pruebas, alaba a Dios. En medio de las pruebas, ora a Dios. Búscale más. Acércate más a Él. Y busca saciar esa sed y esa necesidad en Dios mismo. El clamor del salmista se orienta hacia la seguridad de que a pesar del dolor y la búsqueda de Dios, a pesar del dolor, Él busca a Dios. A pesar del dolor, Él confía en el amor de Dios. A pesar de que están sucediendo lo que yo no quiero, yo sé que Dios me ama y Él tiene lo mejor para mí. Así que más adelante en el versículo 6 del Salmo 42, sigue escribiendo y expresando el salmista su sentir. En ese momento de abatimiento, Dios mío, mi alma está abatida. Eso es una oración sincera, profunda. Mi alma está abatida. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. El salmista reconoce aún cuando las olas del dolor parecen abrumarlo, que Dios está ahí para escucharle. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Te han ido a la playa cuando están las olas bien fuertes. Y yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted llega a la casa y se acuesta, usted está acostado y usted siente todavía el abatimiento de las olas. Este salmista se sintió, él describe su pesar, su dolor, como si muchas olas le dieron bofetadas. Abatido por las olas. Hoy en Cristo encontramos fortalezas y buscamos en Él. Aún si estás abatido, aún si la vida te ha dado golpes duros, aún si te han defraudado personas a las cuales tú con buen corazón ayudaste, aún si te han hecho cosas injustas, el Dios justo está pendiente y Él conoce. No deje que el corazón tuyo se endurezca por los abatimientos de la vida. Porque si no te estás convirtiendo tú a ellos y no ellos a ti. Hay personas que operan y obran con malas intenciones. Pero imagínense, si ustedes hacen lo mismo que te hacen a ti, ¿qué diferencia hay? Dios nos llama por medio de su Espíritu a hacer algo que humanamente es imposible.
pero nos llama porque tenemos el poder del Espíritu Santo para sobreponernos a nosotros mismos, a nuestra tendencia de ir y seguir la corriente del mundo. Y eso solamente podemos hacerlo cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando dependemos de Dios. Así que, hermanos, en esta imagen, en este salmo maravilloso, en el cual el salmista está abriendo su corazón y expresando su necesidad, expresando a la misma vez su dolor, pero expresando también su alabanza y su confianza en el Señor. ¿Cómo puede uno, en medio de unas circunstancias tan difíciles, poder alabar a Dios, declarar su confianza en Dios? ¿Cómo puede hacerlo? Humanamente es imposible. Pero esa paz y ese gozo, esa confianza, solamente Dios puede ponerla en nosotros. Así que en el versículo 11, el final ya, el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios quiere que tú le alabes. Y Dios te va a dar razones para que le alabes. Pero tienes que ser fiel. Tienes que ser paciente. Tienes que esperar en Él. Así que hoy cambia tus pensamientos por la verdad de la palabra de Dios. Cuando los pensamientos negativos en contra del amor de Dios empiecen a invadirte, cámbialo por la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Y por eso es que nos dice Pablo en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Tú puedes controlar tus pensamientos cuando tú vas a la palabra de Dios. Tú puedes tener el poder de sustituir tus pensamientos por la verdad de Dios. Otra decisión que puedes tomar hoy es: cambia tu yo. Cambia tu yo por Dios. Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cambia tu yo por Dios. Empieza a renunciar a ti y dejar que Cristo viva en ti. Y finalmente, hermanos, cambia tu pasado por tu futuro. Algunos de nosotros estamos anclados en el pasado. No avanzamos porque todavía estamos luchando con esa raíz de amargura, porque todavía no hemos perdonado, porque todavía no nos han perdonado y sigo guardando rencor, porque hay venganza. Cambia tu pasado por el futuro. Deja atrás los recuerdos dolorosos y abraza el futuro lleno de esperanza en las promesas de Dios. Pablo también nos recuerda en Filipenses 4, del 13 al 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En cada momento de prueba, hermanos, recordemos que la misericordia de Dios se manifiesta tanto de día como de noche. En medio de tu dolor, en medio de la oscuridad, Dios está presente. Cuando las cosas están bien, Dios es el autor de ello también. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Versículo 8. Hermanos,
esta es una invitación hoy para que en medio de cualquier circunstancia que podamos estar experimentando, te animes a buscar de Dios, a confiar en Dios. No por religión, no por lo que siempre se hace. Deja que el amor de Dios te permita experimentar su cercanía a ti. Que esa fe, esa sed se transforme en una relación profunda, estrecha con Dios, de manera que puedas hablar el lenguaje de Dios y experimentar su presencia de una manera real. Dios es real y Dios conoce tu necesidad. Así que hoy quiero terminar orando por cada uno de ustedes. Yo no conozco los detalles de la vida de todos ustedes. Ustedes no conocen los detalles de las personas que trabajan con ustedes, incluso de muchos familiares que tienen. Pero cuando ustedes son animados a buscar de Dios y están cerca de Dios, ustedes van a estar en posición para también animar a otros. Así que te invito a orar hoy y pedirle al Señor que te ponga esa sed y esa hambre, de modo que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las necesidades, tu casa pueda estar firme sobre la roca, que es Cristo.